La verdad que va a ser un partido, yo creo, muy bravo, como lo decía Chobo, muy parejo, y la verdad creo que se va a definir ahora sí por detalles. Muchos hablan de una posibilidad de inclusive llegar a tiempos de No, prolongación, por favor, otros que de se penales. defina rápido. Yo espero Igual que no sea unos penales estaría dramático, la buenísimo, verdad, ¿no? Pero porque hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, hoy día de previa, por supuesto, de lo que va a ser la Copa Sudamericana, la final de la Copa Sudamericana 2023, que se va a disputar en Uruguay, claro que sí. Va a estar Liga de Quito por un lado, va a estar por otro lado Fortaleza, y acá vamos a analizar el camino que tuvo Liga de Quito para llegar a la final y además un poco de estadística, porque yo sé que ustedes tienen ganas de ver un poco de estadística, de ver cómo viene el historial entre ecuatorianos y brasileños, cómo viene el historial de Liga de Quito en las finales internacionales. Bueno, todo eso lo vas a vivir acá en la pantalla de Sud, así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Y cómo no, vamos a ir de lleno y de una a lo que ustedes vinieron a buscar. Vamos a arrancar por el camino de Liga de Quito. Por supuesto, si tienen ganas de que esto lo hagamos con un video, que esto lo hagamos con un relato de fondo y bueno, y vayamos analizando partido por partido de Liga de Quito para llegar a la final de esta Copa Sudamericana, van a tener que romper a likes este video. Y vamos a arrancar, por supuesto, hablando de lo que fue la primera fase, que enfrentó a Delfín, equipo local, por supuesto, equipo del fútbol local, del fútbol ecuatoriano. En este caso se enfrentaron Delfín y Liga de Quito por esta primera fase, de la cual ya conocen que en las primeras fases por lo general se enfrentan entre equipos del mismo país. Liga de Quito ganó holgadamente por un 4-0. En la siguiente instancia de Copa Sudamericana tuvimos la fase de grupos. En la fase de grupos le tocó enfrentar a César Vallejo, a Magallanes y a Botafogo. La primera fecha fue frente a César Vallejo, ganó por 2-1. La segunda fecha frente a Magallanes ganó por 4-0, seguía invicto en el torneo hasta ese momento. En la tercera fecha frente a Botafogo empató 0-0. Botafogo, recordemos que venía siendo el líder del Brasileirao. Después obviamente se fue pinchando Botafogo, pero siempre tengan en cuenta este tipo de cosas que van a dar un poco la magnitud de lo que fue la Copa Sudamericana que hizo Liga de Quito. En la cuarta fecha volvió a enfrentar a Magallanes, empató 1-1, en este caso en Chile. Después volvió a Ecuador para enfrentar a Botafogo, donde empató nuevamente 0-0. No se sacaron diferencia con Botafogo. Y después, por último, le ganó 3-0 a César Vallejo y de esa manera clasificó a la siguiente instancia, que lo tuvo como enfrentamiento en octavos de final a un equipo que bajaba de la Copa Libertadores. Estamos hablando de Ñublense. Acá se sumó un jugador que fue muy importante y que fue vital para la Copa Sudamericana que estaba afrontando en este caso Liga de Quito. Fue vital para llegar a la final también, con goles importantes, incluso goles importantes en el último partido frente a Defensa y Justicia, en el partido que se disputó en Quito. Y bueno, ya acá contra Ñublense fue vital. Ganó 1-0 de visitante Liga de Quito. En ese caso, como les digo, enfrentando a un equipo chileno en Chile. Y después volvió y perdió 3-2 en lo que fue el partido de vuelta en Quito. Hasta ese momento no había perdido nunca Liga de Quito. Bueno, perdió contra Ñublense de local incluso. Y terminó pasando por penales gracias a ese 4-3, ese famoso 4-3 en penales contra Ñublense. De esta manera jugó los cuartos de final. En los cuartos de final le enfrentó a Sao Paulo. Acá nuevamente vital Paolo Guerrero, nuevamente vital todo el equipo. En realidad, en líneas generales, todos han jugado muy bien. Ganando 2-1 de local, perdiendo 1-0 de visitante, un partido que se le escapó por poco. Y después termina ganando por penales 5-4. Mística pura hasta ese momento, mística pura. Semifinales 3-0, 0-0 frente a Defensa y Justicia. Y llegamos a la final. Y en la final arranca lo que tenemos que analizar. Arranca esto que estamos hablando. Vamos a arrancar con esta declaración de Johan Julio que me gustó. La quise poner en el video porque me parece que es algo emotivo, es algo muy lindo y algo muy bonito. Y también teniendo en cuenta que es un jugador de selección, hay que tenerlo en cuenta esto. Johan Julio, 2 puntos. No importa dónde juguemos, este equipo está preparado para todo. Estamos viviendo un sueño y lo más hermoso sería ganar esto. ¿Para qué? Para dedicárselo a mi mamá. Hermoso, me encanta este mensaje de Johan Julio. Me parece que es un poco la definición de este equipo, que es humildad, que es trabajo, que es el no achicarse en ninguna cancha, el salir en busca de todo, ir a Brasil, ganar por penales. Es eso este equipo, esta selección. Miren lo que digo, es esta selección. Es que para mí mañana sale a jugar Ecuador contra Brasil. Yo lo vuelvo a sostener eso. Obviamente siempre va a haber ecuatorianos en este caso
que quieran que pierda Liga de Quito porque son hinchas de otros clubes y no quieren que Liga de Quito siga sumando competencias internacionales. Está más que claro y es válido porque es el folclore del fútbol eso. Yo les voy a ser sincero, yo no quiero que Boca salga campeón de la Copa Libertadores. No me importa que venga una Copa Argentina. Pero bueno, en ese caso hay diferentes polos, hay diferentes posturas y todas son válidas, porque esto es fútbol. Dicho esto, quiero pasar ya a lo que va a ser el material audiovisual. En este caso vamos a escuchar las declaraciones de Lucero, uno de los goleadores que tiene Fortaleza. Y bueno, quiero escuchar su punto de vista con respecto a esta final. La verdad que sí, muy contento, muy feliz de estar acá en Punta del Este por bueno, ahora de jugar una final, de poder hacer historia con un club bueno, que viene en crecimiento constante y la verdad que creo que se lo merece. Bien, la verdad que bien, venimos de ahora de 2 derrotas en el Brasileirao. Con dos de visitante más que nada, pero bueno, un torneo muy difícil del cual estamos bien posicionados de cara a lo que resta del año final, así que contento porque llegamos bien de la cabeza, bien mentalmente, bien físicamente. Esta semana no tuvimos partido, así que contento. Bueno, bien, me llega en un gran momento, creo que después de un año de muchas consecuencias extrafutbolísticas, creo que he estado a la altura de lo que me pidió el club, así que estoy muy contento porque bueno, se me ha dado todo como he querido y bueno, ojalá lo podamos coronar con una victoria mañana. Tengo dos conocidos, bueno, Gavarini y claro, Facundo Rodríguez, conocidos. Son de Mendoza, así que esta disputa ahí seguramente que alguna no apuesta, pero vamos a hablar, un asado. Sí. En alguna bodita que duela. Me gustó esa apuesta, ¿eh? Con respecto a lo que venía diciendo Lucero, bueno, para empezar elegí la declaración de Lucero porque me parece que es otro de los jugadores bastante humildes que tiene esta final y que siempre se toma las cosas con seriedad, entonces quería elegir esta declaración y también hablar un poco del presente que está teniendo Liga, porque Liga viene de jugar con Defensa y Justicia. Después de ese partido tuvo un empate en 0 contra Delfín, en el que jugó un equipo alternativo, y el fin de semana pasado, mejor dicho el lunes, tuvimos el enfrentamiento entre Liga de Quito y Emelec, un partido que Liga gana por 1-0 de muy buena manera, enfrentando a un rival de jerarquía a nivel nacional e internacional como es el Bombillo. Así que bien por parte de Liga, que llega con un gran presente. Y vamos, antes de ir con esto, también quiero hablar un poco del historial que tiene Liga de Quito en finales internacionales. Ya esta sería, si no me estoy equivocando, su 8ª final, puede ser, porque recordemos que ganó la Libertadores del 2008 frente a Fluminense. Ganó la Sudamericana del 2009 frente a Fluminense también. 2 veces lo enfrentó a Fluminense, las 2 veces le ganó. En la Recopa del 2009 le ganó Internacional. En la Recopa del 2010 le ganó Estudiantes. Y esos son los títulos. Hasta ese momento va por el 5.º título internacional. Una locura lo de Liga de Quito. Es increíble. Quinto título que va a buscar en este fin de semana, en este sábado. Y además de todo eso, también fue subcampeón de la Sudamericana en 2011, que perdió con U de Chile. Hasta ese momento ya tenemos 6. Contando obviamente la de este fin de semana, claro. La 7ª fue el Mundial de Clubes del 2008 frente al Manchester United. Esa fue una final internacional también. Esa es la 7ª. Y la 8ª final fue la Suruga Bank del 2010. Por lo tanto, sí, es la 8ª final que va a buscar, en este caso de manera internacional. Y veremos si se le puede terminar dando. Ojalá se le dé, porque se lo merece Liga. No digo que Fortaleza no se lo merezca, pero me parece que ojalá pese la mística este fin de semana y podamos ver a Liga consagrándose campeón nuevamente de una Copa Internacional. Y después de ver este video les voy a nombrar y les voy a dar un poco de información con respecto a cómo vienen los duelos entre ecuatorianos y brasileños, porque eso también es un detalle a tener en cuenta. Ya van 7 duelos, este sería el 8º. Ahora vamos a escuchar lo que dice la prensa ecuatoriana, en este caso, con respecto al partido frente a Fortaleza. Si hay algo que caracteriza a estos dos equipos es que tanto Liga Deportiva también como Fortaleza son de esos equipos que no dan balón por perdido. Es decir, no son equipos que uno diga, bueno, tuvieron un bache dentro disputan de este a muerte o puede todo. que lo tengan, pero tienen una capacidad de recuperación desde lo mental y desde lo futbolístico para recuperar la pelota, no dar balón por perdido, hasta el último minuto entregan todo, absolutamente todo, y creo que también hace parte de esta final que se nota obviamente interesante desde lo futbolístico, pero también desde la actitud y las ganas que le ponen los dos, porque a los dos hay que valerles lo que han venido haciendo obviamente tanto en sus torneos locales como en esta suramericana.
Sí, es que además tienen ambos esta mixtura de juventud con experiencia, que creo que te lleva también a eso, ¿no? No solo a la intención de que en una final, bueno, te la vas a jugar toda porque está ahí en disputa lo que significa la gloria o el fracaso, y tendrán que cada balón ser quizás mucho más disputado dentro de lo que signifique ya el Estadio Domingo Burgueño, pero después tienes un Fortaleza que tiene un promedio de edad de 30 años, que todavía termina siendo bastante bajo dentro de lo que son las consideraciones de brasileños, que suelen traer elementos de mucha experiencia para esas instancias. Y en el caso de Liga también una mixtura, quizás hoy un poquito más dispareja en cuanto al tema de experiencia, ¿no? Lo tienes a Domínguez, que ya jugó la Copa Sudamericana, lo tienes a Piovi, que está desde el 2020 en Liga, lo tienes también a jugadores que quizás no tienen tantos años en el equipo, pero que tienen la experiencia internacional. Guerrero, como Paolo Guerrero, de 39 años, te desequilibra para arriba el promedio de edad, pero que te da mucha mística y jerarquía dentro de la cancha. Y después tienes a jovencitos como Óscar Zambrano y Sebastián González, que fueron parte de este año del Mundial Sub-20. Me encanta esa mezcla de juveniles y experimentados que tiene Liga de Quito. Mucho recorrido, otros mucha hambre de gloria, se va equiparando, quizás promediando en la mitad dentro de lo que significa una ilusión de mantener tranquilidad a ratos, de ser cautos en momentos con la pelota y sin la pelota, y en otros de pelearla hasta el último segundo, como el mismo Johan Julio, que a los 25 años y formado en Liga, lo único que quiere es arrancar pelotas e irse para adelante. Así que la verdad que va a ser un partido, yo creo, muy bravo, como lo decía Chobo, muy parejo, y la verdad creo que se va a definir ahora sí por detalles. Muchos hablan de una posibilidad de inclusive llegar a tiempos de prolongación. No, por favor, otros que de se penales. defina rápido. Igual que unos penales estaría buenísimo, ¿no? Pero Pero el corazón creo que no va a aguantar, pero después va a ser un gran espectáculo. Me encantó ese análisis y me da pie para poder terminar este gran video que tenemos en estos momentos, que fue el camino de Liga de Quito, cómo llega, ¿no? También un poco a la final con Fortaleza, para hablar un poco de estadística de estos últimos enfrentamientos entre ecuatorianos y brasileños. Tuvimos 7 hasta el momento, este sería el octavo. En esos 7 enfrentamientos, fíjense que Liga de Quito fue protagonista en, si no me estoy equivocando, 3 de ellos. En 3 de ellos, que fueron 3 victorias incluso, que fue la Libertadores del 2008 frente a Fluminense, Sudamericana 2009 frente a Fluminense y la Recopa del 2009 frente a Internacional. 3 victorias que consiguió Liga de Quito para Ecuador. Después también Independiente del Valle sumó a través de 2 victorias. En este caso, una que llegó hace poco, que fue en la Recopa Sudamericana a principio de año frente a Flamengo. La Sudamericana del año pasado, en la que enfrentó a Sao Paulo. Esa es otra final de ecuatorianos y brasileños. Y las 2 derrotas vienen de la mano de Independiente del Valle en una Recopa también que perdió frente a Flamengo. Y por otro lado tenemos un antecedente bastante viejo de hace unos 20 años más o menos, que fue de Barcelona, que en ese momento, si no me equivoco, perdió la final frente a Vasco da Gama, si no me estoy equivocando. Por lo tanto, son 7 finales hasta el momento, 5 para Ecuador, 2 para Brasil, un número bastante alto para Ecuador, y una paternidad, podemos decir tranquilamente, que se puede llegar a extender el día de mañana cuando Liga de Quito enfrente a Fortaleza por la final de la Copa Sudamericana, que ¿dónde la vas a vivir? Acá, en la pantalla de Suda. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y rompeme ese botón de likes, por favor. Rompelo mal, porque si rompen a likes ese botón que están teniendo ahí abajo, probablemente mañana o incluso el domingo traigamos el camino de Liga de Quito hacia esa final. Y si se da, bueno, con victoria, por supuesto, va a estar la final. Y si se da con derrota, también va a estar la final. No pasa nada. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y, como no, mañana todos con Ecuador. Chao, chao.